Bueno, pues el protocolo médico en casos de posible maltrato infantil. ¿Cómo actúan los hospitales? ¿Cómo actúan los médicos? ¿Cómo se actúa desde un prisma meramente profesional? Bueno, pues cuando un niño llega a urgencias con lesiones sospechosas, los médicos siguen un protocolo muy estricto. Tienen que descartar el maltrato, la negligencia, el descuido, etc. Un pediatra ha explicado en Antena 3 cómo los hospitales manejan este tipo de casos, desde la primera sospecha hasta la intervención judicial, como ha sido el caso en el asunto de Alma. Volvemos a repetir que esto no implica que haya malos tratos, que haya dejación, omisión, que se haya producido un accidente. No podemos pronunciarnos a tal efecto. Simplemente hay una investigación abierta, ha habido un comunicado oficial por parte del juzgado de instrucción que se ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria, y a partir de ese momento nos tenemos que hacer eco de todo lo que se está diciendo al respecto, de todo lo que se está oficializando al respecto, y por supuesto este testimonio de este pediatra que va a hablarnos de todo lo que sería el protocolo a llevar a término en estos casos que al parecer se suceden muy a menudo, a veces simple y llanamente por coger a un crío y moverlo un poco más de la cuenta, por saber un poco qué le pasa. En fin, pues ese tipo de cosas que nos va a contar el pediatra ahora mismo pueden acarrear determinados tipos de lesiones que pueden confundirse muchas veces con un posible maltrato. Bueno, no sé si es el caso o no lo es, pero vamos a escuchar al pediatra, que es lo más ilustrativo que podemos hacer ahora mismo. Vamos a empezar por el pediatra. Jesús, pongamos que una madre llega a urgencias con un niño sin ningún golpe, sin hematomas. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, se hace una exploración general y se hace una historia clínica. Y la historia clínica, si tú no ves así externamente ningún tipo de lesión y el niño está con signos evidentes de ofuscación, de obnubilación, de poco reactivo y demás, pues entonces le preguntamos dentro de las posibles causas de este tipo de situación. Entonces te cuentan de que ha tenido convulsiones. Muy bien, ha tenido convulsiones, entonces se ha sido observado, se le ha estudiado, sí o no. Entonces ya según lo que digan, pues entonces vemos que las exploraciones complementarias no se le han hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño cada vez más está pues llorando, tiene gritos, entonces hay un síndrome que nosotros lo vemos con cierta frecuencia que se llama el síndrome del niño zarandeado. Que entonces el niño está llorando, entonces le cogen cuando son pequeñitos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y la cabeza del niño va moviéndose de un lado para otro y eso origina a veces hemorragias subdurales o corticales, en lo cual eso no se ve, evidentemente. Salvo... No hay lesiones, para entendernos. Aparentemente no hay lesiones. Pero puede haber una hemorragia cerebral. Pero puede haberlo. Entonces, por el zarandeo del niño. Lo que hacemos entonces ante esa situación y según la incongruencia o no de la historia clínica, porque a veces luego te cuentan de que se ha caído o estaba en la cama y se ha caído, cómo está, se ha caído, en fin. Entonces, ante ese tipo de situación, nosotros dudamos de que pueda haber un síndrome de niño con riesgo social, llamémosle así, ¿no? Que puede ser por maltrato. Ante esa situación, ante esa duda, lo primero que hacemos los profesionales, porque si no, no lo haríamos, y si no lo haríamos, nos convertiríamos en negligentes por omisión de deber, lo cual lo que hacemos es, tenemos aquí una hoja de protocolo que están en los hospitales de urgencias, donde hay una serie de tipos de maltrato y donde vas señalando las posibles causas. ¿Y son ustedes quienes informan a los padres de ocurre esto? No, que informamos, claro, evidentemente. Entonces, ese primer contacto es con el propio médico. Claro, y ante esa situación y ante esa duda razonable que pueda tener el profesional, lo que hacemos es, hacemos un informe, una hoja de notificación y hacemos un juicio clínico. Ese juicio clínico nunca un diagnóstico, porque el diagnóstico es dogmático, es demostrado. Ahora, el juicio clínico es hipotético, pero tienes que poner por presunto maltrato al menor. Entonces haces unas indicaciones
qué es lo que es el paso a seguir y lo comunicas a los padres. Pero, doctor García, se ha centrado usted en un caso de un niño que llega sin hematomas, sin golpes. Claro, un caso... ¿Qué pasa si llega, con algo visible? Bueno, si algo, también depende... Con un traumatismo craneoencefálico, con un golpe, con una lesión. Sí, también. Observamos qué tipo de golpes, porque sabemos cuándo son accidentales o no. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? Se aplicaría el mismo protocolo, por tanto, con más motivo, además. Eso puede pasar con un propio brazo roto, es decir, un niño se ha podido romper el brazo porque se ha caído o porque un padre ha provocado, una lesión. Entonces, ante esa duda, y claro, pues un niño pequeño, de recién nacido, es un neonato que llevamos, es de un mes de vida más o menos, entonces, evidentemente, ese tipo de lesiones pueden hacer sospechar de que la causa no ha sido accidental, que puede ser no accidental. Entonces esa duda es lo que te hace llevar a proteger al menor. Entonces, porque el interés superior del menor es fundamental. Que os quede claro lo que está diciendo, ¿eh? La mera duda tiene que hacer que se active todo el protocolo de protección al menor. ¿De acuerdo? Entonces, jugar con la especulación, aquí no se puede hacer nada más que escuchar lo que dicen los tribunales, lo que dice el hombre que... Y en este caso, pues esta intervención de este pediatra que se ha encontrado con muchos casos de este tipo, pues es absolutamente ilustrativa e interesante. Solamente eso. Es informativo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Esta notificación que acabo de decir. Entonces, esa notificación lo mandamos al fiscal y al juez. ¿Por qué al fiscal y al juez? Porque el fiscal es como, digamos, acelera el proceso, porque a veces, dada, digamos, la cantidad de problemas y juicios que hay, pues a lo mejor alargan mucho el proceso. Entonces, claro, y lo que interesa, evidentemente, es la supervivencia del menor, de ahí que se quiere acelerar todo. El juzgado lo remite para ser visto con carácter de urgencia, lo entendemos. El médico forense. Claro, hay una segunda exploración con un médico forense. Y del psicólogo forense del propio juzgado. Porque aparte de nosotros que lo podamos ver, en urgencias lo que hacen o nos lo mandan directamente a la unidad de pediatría social, ¿sí? Que junto con la trabajadora social y el psicólogo hacemos un informe. O sea, aquí trabaja un equipo muy completo. Claro. Se hace el primer informe, luego el del médico forense, la trabajadora social, incluso la psicóloga. Entonces, todos forman parte y una vez que ocurre esto, Monse, esto ya está en los juzgados. ¿Son los juzgados los que llaman a declarar a los padres? ¿A través de qué? ¿Cómo les avisan? Bueno, pues el juzgado, tras recibir el parte de lesiones y el juicio clínico del hospital, lo que hace es ver los datos personales de los progenitores y les cita advirtiéndoles de que tienen la condición de investigados, anterior imputados, y que tienen derecho y obligación de una asistencia letrada. Como veis, lo que ha comentado Jesús no es un protocolo rutinario, es un protocolo muy serio. Ese juicio clínico, muchas personas, aparte de las que están verificando... ¿Por qué inciden en que no es un protocolo rutinario? Porque cuando salió Anabel en sus redes sociales a dar su información a sus seguidores o al resto del mundo, a quien quisiera, dijo que era un protocolo rutinario. Pero también tenéis que comprender que la jerga que utiliza esta chica, pues evidentemente es una jerga absolutamente precisa dentro de lo que sería el argot judicial. Entonces, ella considera utilizar la palabra rutinario. Es cierto que no es el protocolo rutinario a seguir dentro de todo el proceso médico y judicial, pero bueno, es una palabra que ha dicho ella. En fin, me parece que se está elevando demasiado todo el comentario que ha hecho. Es cierto que al parecer no ha hecho demasiado bien haciendo ese comunicado, por lo menos a efectos jurídicos. Y ahora nos lo cuenta aquí la abogada. Sin personalizarlo, en el caso de nuestra querida Anabel Pantoja, hay una serie de días donde pasan varios médicos a esa habitación, que no es solo uno, donde la niña está en la UCI, donde los enfermeros y el personal sanitario está oyendo cómo reaccionan el lenguaje gestual de los progenitores. Es decir, hay un riesgo razonable, como don Jesús nos ha dicho, pero también se excluyen otras causas. Esto es importante. Claro. Es decir, en el juicio clínico no basta decir, bueno, viene roto el bracito o el TAC, me dice esta posible lesión, o hay una hemorragia o una lesión interna. No, es que obviamente se han excluido ya las causas normales.
Monse, si has podido ser un accidente. si tú Eso es lo que te digo. ¿Tú etcétera. cuando llegas ahí No. ya has excluido el accidente? Si has Cuando excluido- llegas al juzgado ya, ya el accidente queda Claro, porque descartado. No descartado judicialmente. por eso. No descartado judicialmente, pero tú estás oyendo contradicciones de los progenitores. Ajá. O estás viendo que se está poniendo nervioso o que cuenta... No cuadra. No de forma ilógica. Monse, te iba a preguntar por eso. Si tú fueses la abogada ahora mismo de Anabel y el padre, de David, ¿no? Sí, David. ¿Qué les recomendarías en este punto, sabiendo cuál puede ser su horizonte judicial? Bueno, desde luego, Anabel no me gusta. Yo nunca, ningún abogado hubiera recomendado que hubiera, pues grabado ese vídeo, porque ya se ha posicionado procesalmente. Y nadie sabe todavía lo que ha ocurrido y si el progenitor ha tenido una responsabilidad negligente o de cualquier otro tipo, digo, jurídicamente hablando. Entonces, posicionarse de no hemos hecho nada, plural. Y se está refiriendo al comunicado que ha hecho Anabel en sus redes sociales, que no es aconsejable desde un punto de vista jurídico. De ahí que dijera ella que, bueno, que le habían aconsejado que hablase a través de sus abogados, etcétera, pero que ella quería hacerlo directamente en sus redes sociales. Esto es lo que está diciendo ahora la abogada. Estamos muy tranquilos. Es posicionarse procesalmente y deja un poco al abogado en una situación que si súbitamente tiene que cambiar de estrategia puede eso perjudicar. Pero, Monse... Y luego y esto es importante, el concepto de abuso, el concepto de maltrato infantil jurídicamente incluye negligencia, acción, omisión. Es decir, que es un problema de nomenclatura, es alarma. No tenemos que alarmarnos porque el TSJC haya determinado por un presunto delito de maltrato infantil. Hubiera sido más acertado lesiones imprudentes, lesiones cometidas por un... Pero entiendo que es distinto, ¿no? O sea, una cosa es maltrato, que entiendo que el maltrato tiene sobre todo necesariamente dolo, y otro que sea, pues una imprudencia. Sí. El ejemplo que estamos acostumbrados en despachos y en médicos, ¿verdad, don Jesús? Es bastante habitual ese zarandeo. Monse, o que se te caiga un niño que estás amamantando en la cunita, en la cama, pongamos, o en el cambiador. Hay una cosa, pero Monse, te quería preguntar una cosa importante que dice el comunicado. No hay medidas cautelares, es decir, el hecho de que una menor de 50 y poquísimos días salga del hospital dada de alta y vuelva a su domicilio con sus padres, ¿es indicativo? Es muy indicativo de que no hay un riesgo para la pequeña alma. Eso es importante que lo digamos. Es importante, porque si no el juzgado de guardia... Esto aquí lo hemos estado repitiendo por activa y por pasiva, de forma constante cada vez que sacábamos cualquier noticia. Es absolutamente indicativo el hecho de que, de alguna forma puede orientar por dónde va la causa y posiblemente dónde va a terminar. Y posiblemente, vamos a ver, en el momento en el que les permiten salir de ahí con la criatura y no hay unos servicios sociales que, por lo menos con medidas cautelares, se hagan con la custodia de la pequeña, eso significa que no hay riesgo. Entonces, claro, todo es muy alarmante porque dentro el juicio y el comunicado desde los juzgados de Gran Canaria, evidentemente, es muy alarmante. Estamos hablando de una investigación por un posible delito de maltrato infantil, tal cual lo están diciendo los tribunales. O sea, además lo han oficializado y no solamente lo han oficializado, sino que han hecho el comunicado. Han querido lanzar el comunicado, ahora dirán por qué. Porque desde luego, desde mi punto de vista, es muy poco apropiado el hecho de que hayan hecho el comunicado como tal. Pero al parecer dicen que lo habían hecho para evitar bulos y, pues una serie de historias que ahora nos comentan. Aunque no sea el competente, la presunción de inocencia. Hubiera acordado una vistilla, hubiera acordado algún tipo de medida personal. Se hubiese hablado incluso de la tutela. Una suspensión cautelar de patria potestad. Ergo, deduzco que lo más probable es que esto se acabe archivando. Bueno, o archivando o siguiendo la instrucción para con un peritaje de parte poder contrarrestar el juicio clínico ratificado por el forense. Podríamos, hipotéticamente, hablar, que traigo una sentencia de un caso mío de un cliente, hablar de una lesión
ocasionada por una negligencia. Claro, grave. efectivamente, es que una negligencia en la que tú no eres consciente, pero la has cometido y trae una serie de consecuencias, está penado. Claro, pero no es un maltrato. Probarlo, Gemma. Es la acusación la que tiene que probarlo. O sea, en este caso, Fiscalía. O sea, en ningún momento, y por eso ha hecho mal ese comunicado, porque ha puesto el foco estigmatizando al progenitor. Hablando del comunicado, según tu opinión... El principio favor fili... No le hace, ¿eh? Ayer todos nos preguntábamos el porqué de este comunicado. ¿Por qué se emiten estas palabras? Eso es. Hemos hablado con el TSJ y nos aseguran que estaban empezando a correr informaciones desviadas o confusas que podrían hacer un daño irreparable al matrimonio. Punto número 1 del que deciden ellos redactar y emitir esto. Dicen que emiten este comunicado para hacer un favor a una pareja que se estaba viendo sometida a acusaciones muy graves. Punto número 2, que lanzan el comunicado después de hablar con el juez, después de comunicarle la información, y el TSJ decide emitir el comunicado para proteger a la menor de modo excepcional por la popularidad de los protagonistas. Pues yo creo que el efecto es el contrario. Punto número 3, Monse. En ningún momento el comunicado pretende perjudicar al matrimonio, sino al contrario, con este comunicado dice que se abortan los rumores y las filtraciones de diferentes llamadas e informaciones que se habían publicado como ciertas horas antes. Filtraciones sigue habiendo, informaciones sigue habiendo, rumores se siguen desatando y detrás de la palabra maltrato se pone el dedo en la llaga con unos padres conocidos y una menor que ahora mismo está en el centro de la diana. Es mi opinión. Pues mi opinión es idéntica. Sí, en definitiva, a ver, es complicado, tenemos que hacernos eco de la noticia. De alguna forma, el hacer ese comunicado, están diciendo que lo hacían precisamente para evitar bulos, rumores, etcétera, etcétera. Pero claro, están haciendo un comunicado de una investigación por posible maltrato infantil. Eso es lo que ha hecho el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En definitiva, pues opino lo mismo que opina la presentadora y lo mismo que opina la abogada. Parece que no les ha hecho demasiado bien, por mucho que quisieran abortar el hecho de que hubiera bulos, comentarios o incluso publicaciones. Publicaciones no creo que hubiera habido, porque nadie se hubiera atrevido a publicar algo así si no se hubiera oficializado. Pero en este caso se ha oficializado y se está hablando. Nosotros vamos a hacer un directo porque como esta mañana ya hemos recopilado un montón de cosas que no las vamos a ir poniendo en los vídeos que vayan siendo consecuentes al siguiente, al anterior y todo lo demás. Lo que vamos a hacer es aglutinarlos todos en un directo en el cual os vamos a informar de todas las cosas que se han sucedido, por ejemplo, desde ayer, porque es que son muchos. Aquí os he puesto un vídeo ilustrativo sobre estos profesionales de la salud y esta abogada que está hablando, muy bien, pero es que ya hoy llevamos 4 vídeos al respecto de todo el asunto de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Os seguimos informando. Hasta el próximo vídeo.